Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días, es un privilegio para mí poder estar aquí al frente y poder tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor, el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, entre semana, con Ruth hemos tenido la oportunidad de llevar a Adrián a unas clases de natación. Nos juntamos ahí en la academia con una prima de Ruth que lleva a su hijita menor. Ahora, esta primita de Adrián, pues es mayor que él, va más avanzada en sus clases, y entonces pues no se juntan en la piscina, ¿no? Y si se imaginan el lugar, imagínense un lugar para una piscina semiolímpica, o sea, es bastante grande, y hay un espacio ahí como de piscina de niños, que es donde a Adrián le toca sus clases, ¿no? Y luego imagínense unos graderíos. Y ahí en los graderíos estamos los papás, están los abuelitos, están tíos, personas que ayudan en la casa, que todos los que llevan a algún niñito a clases de natación, estamos ahí sentaditos. Ahora, ahí en los graderíos, algunos estamos platicando, hay otros que intentan leer, otros están trabajando, llevan su computadora y están ahí trabajando mientras esperan. Hay llamadas telefónicas, hay voces, hay murmullo. Y esta es la dinámica ahí en los graderíos. Se escucha el murmullo, se escucha teclear, se escucha el tono de cuando entra una llamada. Esa es la dinámica de los adultos en los graderíos del lugar. Si agregamos a esto unos 40 o 50 niños que están recibiendo su clase, están jugando, están gritando, algunos de los más pequeñitos están llorando. Y además incluyamos en todo esto a los instructores, a los maestros. Y si los incluimos en este chirmol de sonidos, hay gorgoritos, hay gritos, hay instrucciones, el sonido del agua. Y para terminar, pues no podía faltar en todo esto un par de bocinas con música de fondo, pues, porque no es tan de fondo. Si están pensando como yo pensé, yo les animo a que no lo hagan, porque yo lo que pensé es, bueno, pues yo voy a llevar a Adrián, que tenga sus 45 o una hora de clases, y mientras él esté en eso, yo me voy a relajar, yo voy a meditar, tal vez voy a leer, me voy a desconectar del mundo, que sí que no. Déjenme decirles que no se puede, ya probé, y entre toda esta bulla, no se puede. Ahora, todo esto que les acabo de contar es para que tengan en mente el escenario. ¿Cómo es un día nuestro en clases de natación? Pero el ejemplo específico que quiero darles es que hace 2 semanas estábamos ahí con mis papás, que pues ya están aquí y fueron a ver las clases de natación del nieto. Estábamos ahí platicando y efectivamente llegó la prima de Ruth. Su nena se fue a sus clases y ella se sentó. Si se imaginan unos graderíos, nosotros estábamos sentados y ella se sentó enfrente. Entonces ella, para hablar con nosotros, tenía que voltear y vernos, ¿no? Pues estábamos ahí platicando y ella nos estaba viendo, estábamos platicando y de repente, viéndonos así, ella dice, ¡ay! Esa es Martina. Martina es el nombre de su nena. Entonces ella está así, dice, ¡ay! Esa es Martina, y voltea. Yo levanto la mirada y efectivamente Martina iba pasando cerca de la piscina de niños. Imagínense de aquí a ahí por donde estaba Pablito. Por ahí iba pasando. Y me imagino que Martina iba pasando por ahí, la vio en los graderíos, le gritó. Y ella oyó su voz, la escuchó y la reconoció. Y la reconoció en medio de toda esta bulla que ya les conté. Y mientras preparaba este mensaje, justamente recordaba esto. Y honestamente, ahí en la casa preparando el mensaje me quedé como intrigado. ¿Cómo le hizo?
¿Cómo le hizo para distinguir la voz de su hija en medio de toda esta bulla? Y solo me quedé pensando, puchis, ¿qué he oído? ¿Qué he oído? Si hubiera sido yo, el pobre Adrián yo creo que se desgarra la garganta, ¿no? Y yo ni cuenta me doy. Apenas voy iniciando mi travesía como padre, pero yo creo que ahorita mi superpoder pues no es el oído. Mi superpoder es ignorarlo cuando llora. No, broma, no. Bueno, mi esperanza en todo este ejemplo es que algún día yo llegaré como esos padres experimentados y tendré ese oído biónico. Ahora, la ilustración tiene la intención de alimentar un poquito nuestra imaginación, tener una idea de lo que Jesús quiere enseñar sobre la relación cercana del buen pastor y sus ovejas, en Juan capítulo 10. Así que quiero pedirles por favor que abran su Biblia, que enciendan su Biblia y me acompañen con la lectura de Juan capítulo 10, versículo del 1 al 10. De nuevo, Juan capítulo 10, versículo del 1 al 10. Y dice así: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Dice el versículo 6, Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este primer párrafo del capítulo 10 es una parábola. El versículo 6 nos transmite esa idea. Otras versiones lo traducen, lo catalogan como una alegoría, como un ejemplo, o la versión que les leí es una comparación. Y quizás no deba o no nos sorprenda que los oyentes de Jesús no la entendieron. O quizás no deba sorprendernos si también nosotros estamos un poquito perdidos. Así que agregaremos un poquito de contexto mientras buscamos, con la ayuda del Señor, extraer su enseñanza, extraer qué es lo que Él quiere para nosotros, extraer su instrucción para cada uno de nosotros. Quiero pedirles que por favor inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque en verdad eres Dios bueno, eres sostén, eres refugio, como cantábamos hace unos minutos. Te agradecemos por tu misericordia que nos permite estar hoy aquí, presentes, juntos, disfrutando de este día, disfrutando de este airecito, disfrutando de este tiempo en comunidad. Y pedimos desde ya que tú toques nuestra mente, toques nuestro corazón para estar atento a tu palabra, estar atento a tu mensaje. Que tú nos guíes, que tu Espíritu nos confronte con lo que debamos ser confrontados, nos aliente, nos anime y nos transforme, Señor, para vivir una vida como la que tú deseas que vivamos. En tu nombre oramos. Amén. Hasta el día de hoy, en el Medio Oriente, un pastor entra en el redil lleno de ovejas, llama a sus propias ovejas, una por una, nombrándolas. Lo asombroso es que las ovejas reconocen su voz y acuden a él. Después de todo, el pastor pasa la mayoría de los días y la mayoría de las horas en compañía de estas ovejas, de sus ovejas.
Conoce sus características individuales, conoce sus marcas, conoce sus gustos y conoce lo que no les gusta, sus aversiones. Es más, las ovejas lo conocen, reconocen su voz. Alguien más puede llegar al redil y las ovejas no se van a acercar, incluso si dice los nombres correctos. Las ovejas en el redil escuchan la única voz que les importa, la voz en la que confían. Y en los días de Jesús no era tan distinto. Muchos pastores compartían el mismo pastizal. E incluso al caer la noche encaminaban juntos a sus rebaños hacia el mismo redil. Ahora, estos rediles pues no eran unas estructuras muy complejas, ¿no? Muy sofisticadas o muy elaboradas. Por lo general eran simples recintos que tenían una entrada, una abertura. Ni siquiera tenían una puerta. Así que por la noche se acostumbraba que el pastor o los pastores ponían una fogata, armaban una fogata ahí en la entrada y ellos se quedaban dormidos como que atravesados en la abertura. Así que literalmente funcionaban como una puerta. Y esto lo hacían para mantener a las ovejas dentro y para evitar que depredadores entraran. Por lo tanto, cualquier ladrón debía entrar por otro lado, pero no por la puerta. Y en la mañana siguiente, cada pastor se paraba en la entrada al redil, llamaba a sus ovejas y de entre todo este rebaño, sus ovejas reconocían la voz, lo seguían y salían para un nuevo día en algún pastizal. Y esta imagen es a la que Jesús está apelando en sus palabras en este pasaje. En nuestras Biblias, este es el comienzo de lo que llamamos capítulo 10. Pero cuando se escribió el Evangelio, no habían divisiones de capítulos o de versículos. Así que para poder entender un poco mejor el contexto de esta parábola, de esta comparación, vamos a recordar un poquito lo que acaba de suceder. Y si recordamos en el capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Los fariseos, al ver esto, toman a este hombre y se lo llevan a un interrogatorio. En medio de todo este interrogatorio, este hombre, este ciego de nacimiento, realiza algunas declaraciones bastante fuertes acerca de Jesús. Por ejemplo, en el versículo 17, él afirma que Jesús es un profeta. Este interrogatorio sigue y luego el ciego dice, Él es de Dios, Él viene de Dios, en el versículo 33. Y después de todo este interrogatorio y después de ese testimonio, los fariseos están molestos. No aceptan esto y efectivamente por el testimonio que este hombre acaba de dar, lo terminan expulsando de la sinagoga. Si recuerdan, Estuardo Salazar hace un par de domingos nos hacía ver la gran humillación que ser expulsado de la sinagoga implicaba. Podríamos agregar las repercusiones sociales que esto conllevaba. Prácticamente este hombre, por lo que acaba de decir, por su testimonio de lo que acaba de pasar, se ve excluido del pueblo. Los fariseos, de manera figurada, le habían cerrado la puerta. Al final del capítulo 9, Jesús cierra su diálogo con este ex ciego, haciéndole un llamado para que crea en él. Este ex ciego efectivamente confiesa a Jesús, cree en él, lo adora y Jesús recibe esa adoración. Los fariseos que estaban alrededor, Jesús también cierra el diálogo con ellos, diciéndoles con toda autoridad que ellos son pecadores y no este ex ciego. Las preguntas que dominan el capítulo 9 y que han dominado nuestro estudio de Juan es acerca de este personaje, Jesús. ¿Quién es este personaje, Jesús de Nazaret? ¿Es Dios? ¿Viene de Dios o no viene de Dios? ¿Es el profeta que estaba anunciado o no es el profeta? ¿Será que este Jesús es el Mesías? ¿Es el Rey esperado? ¿O tampoco? Y luego de esta dinámica en el capítulo 9, todo el tema del ciego, Jesús recibe adoración.
Pasamos a lo que conocemos como capítulo 10 y lo que nos encontramos ahí es una parábola sobre pastores y ovejas. Y si se preguntan lo mismo que yo, es, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Cuál es la conexión con lo que acaba de pasar entre el ciego y los fariseos? Y ahora Jesús aparece con una parábola de pastores y ovejas. Y la respuesta, iglesia, es que en la Biblia la imagen de pastor con sus ovejas se usa con frecuencia para referirse al rey y a su pueblo. En el mundo moderno no pensamos en reyes, aquellos países que aún mantienen monarquía, o gobernantes o líderes de esta manera, como un pastor y sus ovejas. Tal vez pensamos en personas que dirigen grandes empresas, que dirigen países, que dirigen bancos, presidentes de empresas transnacionales. Pensamos tal vez en personas que están sentadas detrás de un escritorio, girando instrucciones, redactando alguna carta, algún anuncio, presidiendo reuniones. O pensamos en personas que están lo bastante alejadas de la mayoría de los que trabajan en la organización. Por ejemplo, donde yo trabajaba antes, al que era el CEO, al gerente general, lo veía de vez en cuando había algún evento, ¿no? Allá paradito enfrente. O me enteraba de él porque pasaba algún correo masivo a toda la organización con algún anuncio, con algo que se había propuesto, alguna nueva política. Pero rara vez, tal vez nunca, lo vi ahí en medio donde estábamos todos los demás. Nunca lo vi cara a cara. Y probablemente estos líderes, estos gobernantes del día de hoy, seguramente no conocen el nombre de la gran mayoría. Pero la Biblia nos plantea algo distinto. En la Biblia esto no es así. Y por ejemplo podemos pensar en aquel pastorcito que se vuelve rey conforme al corazón de Dios. En la Biblia, el rey ideal es representado como un pastor. Y de tarea les voy a dejar para sus casas que revisen Ezequiel 34. Muchos comentaristas, muchos estudiosos dicen que Juan 10 es el cumplimiento de lo que se nos dice en Ezequiel 34. En la Biblia, el rey ideal es representado como un pastor. En un mundo, en una cultura donde todos sabían, donde todos tenían oportunidad de experimentar el contacto íntimo y la confianza entre pastores y sus ovejas, esta era la forma preferida de hablar sobre la realeza. Esta es la imagen que Jesús elige para explicar su propia afirmación de ser el rey verdadero de Israel. Jesús en la parábola inicia estableciendo la diferencia entre pastores verdaderos y falsos. ¿Quiénes son estos falsos? Estos ladrones y salteadores, estos bandidos. ¿Quiénes son estos extraños? Es casi seguro que Jesús tiene en mente los diversos líderes que surgieron durante su propia vida. Los fariseos, por ejemplo. Otros líderes que podríamos llamar líderes revolucionarios. Señores de guerra, señores de batalla. Estaban ansiosos por llevar a Israel a una confrontación contra las fuerzas imperiales, contra Roma. Otros líderes, por ejemplo, la casa de Herodes, ellos eran distintos. Ellos estaban ansiosos por someterse a Roma, siempre que eso implicara conservar su propio poder y su riqueza. Y estos eran los modelos de gobernante, los modelos de liderazgo que la gente tenía y que por supuesto tenía en su mente. Incluso uno de estos modelos era el que esperaban de aquel Mesías prometido. Y Jesús lo que hace a través de esta parábola, a través de ver estas diferencias entre pastores buenos, pastores malos, ladrones, salteadores, cómo conocen a sus ovejas, Jesús lo que hace es plantear una pregunta a sus oyentes, a su audiencia. Por supuesto, esto involucra que Jesús, de cierta manera, nos plantea también una pregunta a nosotros. ¿Cómo identificarán? ¿Cómo identificaremos al verdadero rey designado por Dios cuando venga?
¿Cómo vamos a saber que el verdadero rey que Dios ha mandado ha venido? La respuesta que obtenemos de Jesús a través de Juan 10 es que podemos identificar al verdadero rey de la misma manera que identificamos al verdadero pastor. Cualquiera puede presentarse y darse aires de líder, pero solo el que sigue el camino que Dios ha señalado tiene derecho a hacerlo. Cualquiera puede llamar seguidores, pero la señal del verdadero rey es la respuesta que surge del corazón, cuando la gente escucha su voz y lo sigue. En estos primeros 5 versículos, Jesús parece estar diciendo: esto es justamente lo que estoy haciendo. Esto es lo que da sustancia a mi afirmación de ser enviado por Dios como el verdadero rey de Israel. El hecho de que la gente lo escuchaba su voz y lo seguía. Y para muestra, el ciego de nacimiento. Él escuchó su voz y creyó. Y tal fue su convicción que estuvo dispuesto a perder todo en el interrogatorio ante los fariseos. En este ciego, en este ex ciego, Dios mostró que Jesús es el rey enviado. Sin embargo, no nos quedamos en esos primeros versículos. Ante las miradas perdidas de su audiencia, Jesús ofrece más explicaciones. En los versículos 7 a 10 destaca otra parte del papel de un pastor. Él es la puerta. Ya vimos hace unos minutos cómo se acostaban ahí en la entrada para evitar que ovejas salieran o que depredadores entraran. Y lo que Jesús parece indicar es la forma en que el pastor mantiene a salvo a sus ovejas. Y cómo el pastor, por ejemplo, vigila su entrada y su salida. Y aquí podríamos recordar Salmo 121. Cómo el pastor vigila su salida y su entrada. Pero además la puerta nos presenta una oportunidad. Es seguridad para las ovejas, pero es también una oportunidad. Incluso hoy en día, hablando de oportunidades, nos referimos como que se abre una puerta, ¿no? O se abrirán puertas. En el capítulo anterior, capítulo 9, la acción de Jesús al sanar al ciego en un día sábado fue una manera de confrontar el poder religioso, el sistema religioso y a sus líderes. Y esto lo hemos visto en muchas otras ocasiones de parte de Jesús. Jesús al sanarlo viene, por así decirlo, a mover el avispero, a echarle más leña al fuego. Y lo que provocó la acción de Jesús fue que este hombre terminó siendo expulsado. Pero esta acción de Jesús también hizo evidente una atribución que los líderes religiosos se habían tomado. Ellos tenían el poder o la potestad para determinar quién pertenecía y quién no. A través de elementos como la observancia de la ley, lo que podríamos llamar una teología de la tierra o del territorio, incluso restringir el acceso al templo, los líderes del tiempo de Jesús habían implementado un sistema de exclusividad, un sistema que les permitía decir quiénes estaban fuera y quiénes estaban dentro, quién era aceptable y quién no, quién era digno y quién no, quién era parte de ellos, quién era parte de los otros. Jesús, al sanar al ciego, nos hace evidente este sistema. Era una forma de pensar, una forma de actuar que estaba completamente tergiversada. Servía solo a algunos cuantos. Era un sistema corrupto, corrompido a tal grado que era preferible obedecer una regla que permitir que alguien recibiera la vista. Dice el versículo 9 de Juan 10, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús rechaza todo este sistema y dice, yo soy la puerta. Él es esa oportunidad de hallar salvación. Esa oportunidad de hallar redención, de hallar identidad, de hallar pasto. El énfasis en la explicación de Jesús está en la seguridad
y está en la oportunidad de una vida plena. El pastor no tiene por qué velar por sus propios intereses, no tiene por qué velar por lo que a él le gusta. Su prioridad son las ovejas. A tal grado que un versículo más adelante se nos dice que el buen pastor incluso da su vida por las ovejas. El mensaje de Jesús a su audiencia fue sumamente claro. Encuentren un rey así y habrán encontrado al ungido del Señor. Resultaba que lo tenían enfrente. Ahora, hermanos, querida iglesia, este mensaje sigue estando vigente para nosotros hoy y sigue siendo sumamente claro. Encontremos a Jesús y estaremos ante el ungido del Señor. Esta parábola y estas palabras de Jesús deberían confrontarnos, así como confrontaba a los líderes de Israel y como confrontaba al pueblo. Nosotros deberíamos empezar a dar respuesta a todas esas preguntas que han estado a nuestro alrededor. ¿Es Jesús realmente el Mesías prometido? ¿Es aquel profetizado? ¿Es Jesús como Moisés? ¿Como Elías? ¿Es Jesús como David? ¿Es Jesús realmente el rey que estamos esperando? ¿Es Él la respuesta de Dios para poner en orden todas las cosas? ¿Es Jesús realmente Dios haciéndose presente y alcanzándonos? Las palabras y la enseñanza de Jesús deben confrontarnos con la realidad y llevarnos a tomar una postura. Debemos tomar una decisión acerca de este personaje, acerca de Jesús de Nazaret. Una decisión que puede tener distinto impacto en cada uno de nosotros. Y quiero llevarles a meditar en 3 áreas o 3 dimensiones en donde estas palabras de Jesús pueden transformarnos. La primera área, la primera dimensión, es una que yo he denominado una dimensión eterna. ¿En dónde estamos parados hoy? ¿Y en dónde estás tú parado hoy? Estás aquí tal vez escuchando por primera vez ese llamado del pastor, haciéndote las mismas preguntas que tenía la gente, incluso los fariseos. ¿Quién es este? ¿Quién es este que me llama? Déjame decirte que Él es el buen pastor. Él conoce a sus ovejas y sus ovejas reconocen su voz y le siguen. Él es la puerta. Y si alguien entra por Él, será salvo. Si te encuentras en un momento así en tu vida, tienes delante de ti una decisión. Una que no deberías postergar, pues tiene repercusiones eternas. Primera de Juan 1:9 dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte los pecados y para limpiarte de toda maldad. Romanos 10:9 dice también que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, que Jesús es Rey, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Hoy, delante de ti, si te puedes identificar en esta primera dimensión, delante de ti tienes una decisión. Una como la que enfrentó el ciego. Y el ciego lo que dijo fue: este verdaderamente viene de Dios. Por esta decisión los fariseos lo dieron por muerto, lo descartaron. Pero la realidad es que él encontró al buen pastor. Este ciego no solo ganó la vista, ganó vida, ganó identidad, ganó pertenencia. Lo que parecía una expulsión fue en realidad la entrada al verdadero pueblo, al reino eterno de Dios. Así que Jesús pone delante de ti una encrucijada. La pregunta para ti es: ¿qué decisión tomarás? Solo en el buen pastor, solo a través de esa puerta, solo en aquella cruz del Calvario,
podemos hallar perdón, podemos hallar redención. Solo en Jesús hallamos vida plena y vida eterna. Y si tú estás en un momento así, quiero pedirte que no te quedes con la duda. Quiero pedirte que no acalles esa voz y que al finalizar este tiempo puedas acercarte a cualquiera de los líderes de la iglesia. Si no sabes quiénes son, consulta con cualquiera y podemos platicar más de lo que está sucediendo. Este pasaje también nos confronta con decisiones en otra dimensión, otra esfera de nuestra vida, una que le he llamado una dimensión ministerial o de servicio. Y durante ya prácticamente 3 años he tenido la oportunidad de servir y colaborar dentro del Consejo de Ancianos de esta iglesia. El nombre real de este consejo es de pastores ancianos. Intencionalmente no mencioné la palabra hace un momento, la palabra pastores, para intentar remarcar una diferencia. Pero inconscientemente durante estos 3 años, yo en muy pocas ocasiones he mencionado esta palabra, pastores. Simplemente me refiero al consejo como el consejo de ancianos. Y mientras preparaba este mensaje, fue justo esta parte donde tuve que poner pausa y confrontarme a mí mismo. Y tal vez no solo durante estos últimos 3 años, sino mi experiencia en ministerio y en iglesia, prácticamente toda mi vida ministerial he estado involucrado con jóvenes. Y las palabras de Jesús me llevaron a reflexionar que en muchas ocasiones yo he confundido el modelo de liderazgo. He llegado a pensar que el líder es aquel que efectivamente está detrás de un escritorio. Es aquel que gira instrucciones, que preside reuniones. Y pude llegar a la conclusión que tristemente en muchas ocasiones yo he dejado de oler a oveja. Esta reflexión, por supuesto, es personal y conlleva una decisión de aquí en adelante de mi parte. Pero es también una invitación a reflexionar para mis demás hermanos del consejo, para el equipo ministerial, para ujieres, para líderes y colaboradores en algún ministerio de la iglesia, para nuestros misioneros que hoy nos acompañan. Es también una invitación para aquellos que tal vez son empresarios, aquellos en posiciones de liderazgo en el trabajo, gerentes, coordinadores, aquellos que cuentan con personal a su cargo. La invitación de Jesús es a evaluar cuál es nuestro modelo. ¿Qué estamos siguiendo? ¿Dónde ha estado el enfoque de nuestro liderazgo? Debemos evaluar a qué realmente estamos oliendo. La invitación de Jesús es a apropiarnos de esa lógica y esa ética del reino de los cielos, donde el menor, ese es el mayor, donde el que sirve es el más grande del reino, donde ni siquiera Jesús, siendo Dios, se aferró a esto, sino que se humilló a sí mismo hasta la muerte. Apropiarnos de esa lógica y de esa ética del reino de Dios, donde el rey ideal, el rey supremo, es aquel que sí huele a oveja. La reflexión que yo hice y que les estoy invitando a hacer es que yo muchas veces llegué a creerle o he llegado a creerle a esos usurpadores y ladrones que nos cuentan otra historia. Una historia donde el más grande es el que le pasa encima a todos. El más grande es el que tiene la influencia y los medios para mostrar o demostrar su poder. Demostrar que él manda. El más grande es el que destaca por sobre los demás. El mundo nos vende la mentira de que los demás en realidad no importan, a menos que de algún modo me beneficie. No es necesario mezclarse con el resto porque tú eres el importante. Y amada iglesia, hermanos, cuán
cuán distinta es esta mentira al ejemplo de Jesús. El mismo Dios del universo, lavando pies sucios de sus ovejas. Y hay una tercera dimensión que he denominado una dimensión comunal. Porque quizás algunos están pensando ahorita, bueno, yo decidí seguir a Jesús ya hace mucho tiempo, ¿no? Primera dimensión, check. O tal vez estén pensando, yo no soy empresario, yo no tengo a nadie a mi cargo, tampoco tengo un rol de liderazgo dentro de la iglesia en este momento. Entonces, segunda, check, listo. La realidad, hermanos, es que las palabras de Jesús deberían impactarnos a cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y una respuesta que dar al reto que Jesús nos plantea. La semana pasada, Carlos y Sara compartieron parte de su testimonio en el tiempo de Creciendo Juntos. Si no estuvieron, se lo perdieron. Se lo perdieron. Pero durante este tiempo, Carlos utilizó una frase muy interesante, pero creo que muy acertada. Él mencionaba que donde trabaja actualmente, que es una empresa de desarrollo de software, él está discipulando a más de 200 desarrolladores. Y los discipula día a día, velando por su desarrollo profesional, me imagino que corrigiendo errores, velando por un buen trabajo, ve por su crecimiento, resolviendo conflictos, despejando caminos y un sinnúmero más de actividades que su rol dentro de la empresa le da. Detrás de esas palabras que mencionaba Carlos hay un llamado y una convicción. Cada uno de nosotros tiene una misión dentro del plan de Dios. Y tiene una misión para establecer su reino. Y esa misión involucra de manera directa la forma en que cada uno de nosotros impacta a la sociedad, impacta a los que están a su alrededor e impacta el mundo. Y lo que sucede, iglesia, lo que sucede, hermanos, es que hemos llegado a identificar los roles de liderazgo o los roles pastorales solo para aquellos que están involucrados de alguna manera dentro de una iglesia. Pero cada uno de nosotros tiene ese llamado. La Biblia asigna esa función a cada uno. Y todos aquí, me animo a decir, me animo a apostar, todos aquí tienen a alguien cerca que en cierta medida está a nuestro cuidado. Puede ser mi familia, puede ser mi esposa, mis hijos, pueden ser mis padres o mis hermanos, sobrinos, primos, pueden ser amigos, pueden ser vecinos, pueden ser compañeros de trabajo o compañeros de estudio y así sucesivamente. Personas que están a nuestro alrededor y que si queremos ser obedientes a la voz del pastor, debemos adquirir una responsabilidad ante ellos. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Tengamos un rol de liderazgo explícito o no, estamos llamados a vivir como miembros de ese rebaño celestial. Hemos sido llamados a imitar las acciones y las actitudes del buen pastor. Hemos sido llamados a oler como las ovejas que tenemos a nuestro cuidado. Nada de lo que hemos hablado hasta ahora sería posible si no nos enfrentamos ante el reto de Jesús. Nada de esto se puede si no estamos dispuestos a escuchar su voz. Si yo no tengo una relación personal con Jesús, una cercanía con el pastor, jamás distinguiré su voz. Seré incapaz de reconocerla y entonces seré incapaz de seguirlo. Seré como los fariseos que tenían enfrente al ungido de Dios y no lo reconocieron. Solo una cercanía relacional con Jesús me permitirá distinguir la voz en medio del bullicio a nuestro alrededor.
Y si no estamos haciendo esto, nada de lo que hemos hablado en realidad importa. Si yo no estoy dispuesto a acercarme día a día al pastor, no lo reconoceré, no lo seguiré, aunque tenga implicaciones eternas. Si yo no estoy cerca del pastor, mi liderazgo, mi modelo siempre será bajo otras normas, bajo otros estándares, todos ellos tergiversados. Si yo no estoy cerca del pastor, los demás a mi alrededor no me van a importar. Mi matrimonio no importará, mi familia no importará, mi comunidad no importará. Esta parábola, su mensaje son tan relevantes para nosotros hoy como lo fueron en aquel entonces. Nuestro mundo ha promovido ideas de liderazgo, ideas de poder, de estatus, de exclusividad. Ha promovido ideas egoístas y de relaciones rotas. Y muchos ladrones han aprovechado esto. Han mentido y han engañado a las ovejas. Les han robado y las han dado por muertas. El llamado de hoy a las verdaderas ovejas de Jesús es a escuchar su voz y encontrar en Él y solo en Él vida eterna, pero también vida que en realidad es sobreabundante. Y hemos sido llamados a replicar en las personas que nos rodean el cuidado que nosotros mismos recibimos del buen pastor. Por favor, inclinen sus ojos. Vamos a orar. Padre, en verdad no queda más que agradecerte. Agradecerte al poder escudriñar un poquito tu palabra, al poder meditar en ella. Tu rol, tu bendición, de que tú eres el buen pastor. Tú eres ese pastor que reconoce, que conoce a sus ovejas. Tú eres esa puerta en donde tenemos seguridad, en donde podemos hallar pasto, en donde podemos hallar vida plena, pero también donde podemos hallar esa cercanía contigo. Pedimos que durante este domingo, durante toda la semana, durante todos los días de nuestra vida, no permitas que dejemos esto a un lado. Que tu Espíritu nos ayude, nos impulse a acercarnos a ti cada día, a abrir tu palabra, a comunicarnos contigo, a ver en los detalles del día a día, en las cosas mínimas, tu provisión, tus promesas, tu sostén, al observar cómo tú estás con nosotros. Que nos tomemos en serio la tarea de oler a ovejas. Tal vez la olvidamos por tiempos, tal vez nos sumergimos en actividades del día que la dejamos a un lado. Tal vez hemos llegado a creer algunas mentiras y que si yo quiero sobresalir, si yo quiero ser alguien, pues no me deben importar los demás. Y cuán distinto es el modelo que tú nos dejas y el modelo que quieres que repliquemos. Ayúdanos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.